A continuación vamos a leer este libro que se titula Los mercados de la Ciudad de México, editado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, antes SECOFI, y se llama, Los mercados de la Ciudad de México, y esto se imprimió el día 20 de junio de 1982. Vamos a leer la nota preliminar. Ellos comienzan. México, la ciudad que llegó a ser gran capital de los Tenochca después de su largo peregrinar, fue empezada a construir en el lugar de la profecía dentro del islote, cuya vegetación imperante se reducía a meros cañaverales, juncales y espadañas. Al estudiar la estructura económica de la sociedad mexica, Víctor M. Castillo señala que en el islote no había piedras ni madera, pero la situación estratégica del lugar tuvo un lugar preponderante por su carácter lacustre, quedaba aislado y protegido de manera natural, una necesidad prioritaria. Después de la odisea que había realizado la tribu guiada por sus deidades, el primitivo asentamiento humano que después sería la Gran Tenochtitlán se sustentó de la caza, de aves acuáticas y pesca, y de la recolección de los productos de la laguna. Esta economía que resultaba suficiente para cubrir las necesidades básicas de los mexicas los impulsó no solo a buscar cómo resolver sus problemas de habitación y de vestido, también los obligó a establecer relaciones de índole comercial con los moradores de la tierra firme que rodeaba su reducido territorio. Este primer paso marca el principio de lo colosal que iba o que había de llegar a ser el comercio en la Ciudad de México, y que cuando el mexica alcanzó su formidable poderío había de crear Tlatelolco, mercado que llenó de asombro a Bernal Díaz del Castillo, quien lo calificó como el mercado más grande de la época, donde se comerciaba con todos los artículos imaginables. A medida que aumentó el número de habitantes del islote, los mexicas se vieron forzados a utilizar los simples procedimientos del trueque en su intercambio comercial. Pero al sobrevenir favorables cambios en las situaciones política y militar, Acamapixtli, rey mexica de 1376 a 1396, inició la guerra de expansión y de conquista, sometiendo a Mixquic, Xochimilco, Culhuacán, Cuitláhuac y Cuauhnáhuac, situada en el Valle de Morelos. Al principio, los mexicas soportaron el tributo que debían pagar a Azcapotzalco, pero a la muerte del primer rey azteca utilizaron la fórmula del enlace conyugal al solicitar como esposa a Huitzilihuitl, 1396 a 1417, a unas de las hijas de Tezosomoc. Con este matrimonio se anuló el tributo que se pagaba a los tepanecas y les fue concedida la facultad, como ciudad autónoma,
para comerciar con otras poblaciones de las orillas del lago. En este periodo se inicia el auge de Tenochtitlán. Empezaron a construir con adobe y piedra, a ganar espacio vital, cegando partes de la laguna, aumentando con terraplenes la superficie de la isla, construyeron acequias, comenzaron a recibir productos recolectados por mercaderes propios y extraños, además como aliados de Tezozomoc al conquistar Cuautitlán, Chalco, Tonaltzingo, Chaltocan, Otompan, Acolman y Texcoco, ampliaron su comercio, nutriendo más su propio mercado. Cuando Chimalpopoca en 1417 y 1427 confronta y sufre la tiranía militar de Maxtla, surge Ixcoatl en 1427 y 1440, que integra la Triple Alianza México-Tlacopan-Texcoco, coalición que derrotó a los tepanecas. Tenochtitlán, antes sometida, llegó a ser dueño de un extenso mundo y de aquella apariencia humilde original. Se convirtió en una comarca florida con abundante abastecimiento y crecimiento constante. Se desarrollan las actividades de subsistencia y por ende el mercado con sus vecinos. Los cultivos en las chinampas les permiten recolección de frutos. Los comerciantes de otros pueblos introducen en la gran ciudad nuevos productos que enriquecen su dieta. Así los mexicas llegan a contar con un poderoso gobierno militar imperialista y una economía que había rebasado el nivel de simple subsistencia, alcanzando sus mercados pleno desarrollo. A la llegada de los españoles, estos invasores pudieron observar una economía organizada, un comercio establecido cuyo exponente, como ya dijimos, fue un gran centro de intercambio y aprovisionamiento, el espléndido mercado de Tlatelolco. En las cartas de Cortés a Carlos V en 1520, describe los diferentes mercados públicos de la Gran Tenochtitlán. Los grupos de artesanos y comerciantes, los postecas, que iban hasta las poblaciones de las costas del Golfo de México y al Océano Pacífico, llevando telas, vestidos, joyería de oro y cobre, piezas de obsidiana, pinturas, hierbas medicinales, y de aquellas lejanas regiones traían artículos que comercializaban. Existía un intercambio y trueque de artículos en establecimientos que nada tenían que ver con el tributo que se imponía a los pueblos sojuzgados, ya que lo que realmente proporcionaba el tributo eran materias primas para ser transformadas en joyas y artículos suntuarios que consistían en oro, jade, esmeraldas, plumas, cacao, etc. Sagún, Diego Durán y Clavijero hablan de los graneros, trojes y alhóndigas. En este lugar posaba un mayordomo del señor que tenía cargo y cuenta de todas las trojes, de los mantenimientos que se guardaban. Era un proveimiento de la ciudad y república que cabían a cada una 2,000 fanegas de maíz y 161 toneladas, en las cuales había maíz de 20 años sin dañarse. También había otras trojes en que se guardaba mucha cantidad de frijoles.
Continuando con la nota preliminar de este libro titulado Los mercados de la Ciudad de México de Diego G. López Rosado, ellos continúan así. Este libro es de 1982, del 20 de junio de 1982 se imprimió y es de la SECO, o Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Había también otras trojes en que se guardaban todos los géneros de bledos y semillas. Había otras en que se guardaban la sal gruesa de moler, que la traían por tributo de Tierra Caliente. También había otras trojes en que se guardaban fardos de chile y pepitas de calabaza. Las noticias que aparecen en el Códice Mendocino señalan no solo el abasto, sino también el movimiento constante de las subsistencias. Existía un comercio libre y espontáneo que fue organizado en mercados o tianguistli, por el que llevaban a cabo las transacciones comerciales. Desde el siglo XV, en el islote de Tlatelolco, aparecen el gremio de comerciantes y dentro del proceso de desarrollo del comercio surgen otras 7 agrupaciones en los barrios en los que vivían los postecas: Axotlán, Atlauco, Amaztlán, Ixolco, Tepetitlán y Tzomolco. Según Sagún, había 69 categorías distintas de postecas que traficaban con diferentes artículos: tabaco, cacao, animales, papel de amate, cargas de maíz, etc. En el texto de esta historia de los mercados en México, Diego G. López Rosado describe tantas de estas actividades, las características y organización que había en el tianguis o mercado antes de 1521, así como las dependencias del mismo y algunos de los servicios con que contaba para facilitar las transacciones sobre la gran cantidad de productos que se vendían en el mercado. Todo el proceso del desarrollo histórico de los tianguis de la Ciudad de México es descrito aquí por López Rosado a través de los documentos y autores que menciona. Constituye esta una valiosa aportación que todo lector interesado en la materia debe considerar como manifestaciones de la evolución y registro de los fenómenos económicos que ha tenido el mercadeo en la Ciudad de México. Puede considerarse como obra de gran interés. La edición de este libro, que es presentado ahora por la Secretaría de Comercio, como un testimonio de la evolución y desarrollo en esta materia. El parián, el tianguis, las ferias, los mercados permanentes y los temporaleros y los regionales, hasta llegar ahora al organismo de gran explotación comercial que la modernidad ha designado como supermercados. Esto lo escribe Jorge Aguilera Noriega, y vuelvo a decir, ese libro, Los mercados de la Ciudad de México, de Diego G. López Rosado, editado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, antes Secofi, en el año de 1982.
80